vino en la mañana, le animamos a escuchar el mensaje. Ahí está en el YouTube del canal de la iglesia, o también está en Facebook. Usted lo puede ver ahí, ¿verdad? Ahí lo puede ver en la mañana, escuchar ese mensaje, muy buen mensaje que Dios nos dio en la mañana, ¿verdad? Preparándonos para un nuevo año 2026. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 24, donde tuvimos la lectura de la palabra de Dios. Mateo 24, y quiero que vea lo que dice el versículo número 3, nada más. El versículo número 3. Mateo 24, versículo número 3. ¿Está ahí, hermano? Mire lo que dice. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos tenían dudas, ellos tenían una incertidumbre, querían saber qué va a pasar en el futuro, qué va a acontecer, qué señales nos has dejado, Dios mío, para poder saber cuándo serán estas cosas. Son dudas, inquietudes que los discípulos tuvieron, pero que también nosotros a veces tenemos. Así que quiero hablarles, hermanos, en esta hora acerca de qué dice la Biblia sobre el fin. ¿Qué dice la Biblia sobre el fin? Hablar del futuro no es solo por curiosidad, sino porque la Biblia lo enseña. Hay una palabra que es la palabra escatología. Esta palabra no es para que tengamos miedo ni nada, es para que tengamos esperanza, santidad. La palabra escatología tiene dos palabras, que está compuesta por dos palabras griegas, que es eschatos o eschatos, que significa último, y la palabra logos, que significa palabra, estudio o enseñanza. Entonces, escatología es el estudio de las últimas cosas. Dios nos dijo qué es lo que iba a acontecer, señales que habían de cumplirse antes de que aconteciera. Quiero responder en esta hora, hay muchas más, pero quiero responder solo 5 preguntas. 5 preguntas en esta hora. Antes vamos a orar y vamos a ver las señales que Él nos dejó, y luego contestamos estas preguntas acerca del fin, de las cosas futuras, las que están por acontecer. Cierre sus ojos, incline su rostro y oremos a nuestro Dios. Padre bendito, gracias, Señor, porque no tenemos que adivinar, no tenemos que estar perdidos sin saber lo que acontecerá, sino que tenemos la certeza de lo que tu palabra nos enseña, Señor. Te ruego que podamos juntos, mi Dios, aprender de tu palabra, y que, al igual que tú pudiste resolver las dudas de tus discípulos, podamos hoy, Señor, que tú, nuestro Maestro, resuelvas esas dudas que quizá tenemos en nuestra mente y corazón, y que eso nos lleve, mi Dios, a consagrarnos a ti, Señor, a esperarte con ansia. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando Jesús recibió esta pregunta, Él contestó con varias señales, con varias cosas que iban a acontecer. Y vamos a verlas muy rápidamente antes de ver las 5 preguntas que les acabo de mencionar. La primera cosa, Jesús enseñó que habría falsos cristos, engaños religiosos, falsos profetas. Vea el versículo 5, por favor, 24:5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cristo dijo eso. Cristo dijo que vendrían algunos. Mira el versículo 23. Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Habrá grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, a los escogidos. Una de las señales que Jesús dio
a los discípulos que había de cumplirse antes de que vengan las últimas cosas, el fin del mundo, el fin del siglo, era que se levantarían falsos maestros, falsas religiones, falsos profetas, y eso ya está cumplido. Hay movimientos religiosos que han proclamado tener revelaciones exclusivas, que promueven figuras mesiánicas. En diferentes partes del mundo encontramos personas que se han levantado para decir que ellos tienen la verdad. Hay sectas, líderes que afirman, inclusive, escúcheme bien, la reencarnación del Mesías. Hay esto es una verdad. Usted lo puede buscar, hermanos, en diferentes fuentes, y usted va a darse cuenta que hay organizaciones que parece que tuvieran el poder de Dios, tumban a la gente, la revuelcan como un gusanito ahí, ¿verdad?, en el comal que se está retorciendo, y pareciera que es el poder de Dios, pero han engañado a muchos. Cristo no nos mandó a tumbar gente. Cristo nos mandó a levantar gente con la palabra de Dios. Muchos falsos maestros venden agua santificada, agua del río Jordán, que posee poder milagroso a la gente. Venden astillas de la cruz de Cristo. Venden todas esas cosas y la gente se lo cree. La gente está siendo engañada. Falsos profetas que dicen que Dios les habló directamente a ellos y ahora ellos lo revelan ante el pueblo. Y la gente se lo cree. Un poder engañoso, hermanos. Cristo dijo que se iban a levantar, y déjeme dar una noticia, ya se cumplió. Hay otra señal. Mire por favor el versículo número 6 y 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Una segunda señal que Cristo les dio a sus discípulos de que ya estaba el fin era las guerras, rumores de guerras, nación contra nación. Usted puede ver también en Marcos 13:7. Mire, no pierda Mateo, póngale el dedito ahí, pero vea Marcos 13, el versículo número 7. Marcos 13, versículo número 7. Dice: mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que esto suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Mire qué señal tan clara. Estas guerras, nación contra nación. Y solamente déjeme darle algunos ejemplos de los últimos meses atrás. Por ejemplo, tenemos la guerra de Rusia contra Ucrania. Inició en el febrero del 2022 y se prolonga hasta el día de hoy con combates, desplazamientos, drones que explotan en los edificios, bombas, guerras, nación contra nación. ¿Qué me dice del conflicto de Israel y Hamás? Ahí en Jordania, ¿verdad? En toda esa tierra. Una escalada a partir del 7 de octubre del 2023, decenas de miles de muertos. Decenas de miles de muertos. Y luego un país vecino, ¿verdad? Irán, respondiendo con decenas y decenas de misiles. ¿Sí ha visto las noticias? No nada más vea memes, también vea noticias. Las noticias nos mantienen alerta, el fin está próximo. Y ahí mire cuántos
cayeron la cúpula de hierro de Israel, defendiendo todos esos ataques del enemigo, de su propio enemigo. ¿Cuánta crisis en el Mar Rojo? Barcos, mercaderes que no pudieron llegar para ayudar a los de tanta hambre tenían ahí. Gente que está muriendo de hambre. Y esto simplemente es lo que Cristo está diciendo. Conflictos en diferentes regiones y solo por mencionar algunos. Guerras y rumores de guerras. Usted póngale ahí un visto cumplido. ¿Qué otra señal dijo el Señor ahí mismo donde estamos en Marcos capítulo 13? En la última parte del versículo 8 dice, y habrá terremotos en muchos lugares y hambres y alborotos. Hay varias hambrunas en los últimos años, crisis alimentarias generadas por los conflictos. Hambruna en Gaza, por ejemplo, donde estábamos hablando hace un momento. Las Naciones Unidas han declarado una hambruna en esas zonas, cuando no llegaba la ayuda humanitaria. Miren, niños en los huesos. Récords de hambre por las guerras, cambios climáticos, terremotos en diferentes lugares. Terremotos usted puede ver, ¿verdad? En Tailandia, en Filipinas. Usted puede ver las noticias de los últimos, nada más del 2025, y va a darse cuenta que todas estas señales están cumplidas. También el Señor dijo ahí en Mateo, vea por favor ahí en Mateo 24:7, lo voy a leer. Mateo 24:7, dice ahí, habrá pestes, lo cual se traduce como epidemias. Señal, epidemias, pestes en diferentes lugares. ¿Y cómo poder pasar por alto la pandemia del COVID-19? Desde el 2019 hasta el 2023, un brote global de un nuevo coronavirus originado, se cree, en China, que se extendió rápidamente con millones de muertes y crisis sanitaria a nivel mundial. Aquí mismo en Ecuador nos llegaban noticias cuando yo estaba en México todavía, cuerpos quemados en las calles. Eso parecía película, hermanos. De verdad. Ya no había cupo, el sistema de salud colapsado. Ya no podían retirar los cientos de cuerpos de familia que murió por el coronavirus, por el COVID-19, en las calles, quemándolo como si fuera un montón de basura. ¡Qué tremendo! Pero son señales que Cristo dijo que se cumplirían antes del fin. Y no solo eso, ha habido brotes de enfermedades como la influenza aviar, virus emergentes que han amenazado del mono y otros tantos que usted puede investigar. Pestes, póngale visto, se ha cumplido. Terremotos, desastres naturales en diversos lugares. Aunque la Biblia no nos muestra los lugares específicos, podemos ver lugares como en Japón en el 2011, un gran terremoto que sacudió Japón. Indonesia en el 2004, un gran tsunami, hasta película hay del tsunami. En Haití, el 2010, un gran terremoto, un desastre en Haití. En el 2021 también. Tantos acontecimientos. Mire otro más, póngale visto ahí, en el versículo número 12, 24:12. 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué iba a pasar? El amor de muchos se iba a enfriar. La multiplicación de la maldad es una señal que Jesús dio a sus discípulos en aquel monte de los olivos antes de que viniera el fin. Y es exactamente lo que vemos hoy. Incremento por todo el mundo de violencia, crimen, ideología de género, un
degenere en todo el sentido de la palabra. Homosexuales por todas partes, lesbianas por todas partes, transespecie ahora nuevamente, ¿verdad? Transespecie ahora. Y tanta maldad que surge, cuánta violencia no hay en diferentes partes, cientos de muertos por causa de la violencia que hay en diferentes partes del mundo. Y si hablamos de Ecuador, pudiéramos estar seguros que la violencia va en aumento. No solo en la costa, ahora aquí se está viendo donde antes no había, donde era pacífico, ha habido sicariatos en el último año. Usted puede verificar esta información en los diferentes periódicos, en los diferentes lugares. Gente que está siendo amenazada, vacunada, etcétera. Sigue en aumento, sigue en aumento. Y hay muchas más señales que el Señor dio. Déjeme decirle, todas se han cumplido. Entonces, Cristo puede venir en cualquier momento. No hay nada que lo impida. Vamos entonces a responder 5 preguntas muy rápido. Número 1. ¿Qué evento sucederá primero en el plan profético de Dios? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué tiene que acontecer? Si pudiéramos poner un calendario de eventos bíblico de Dios, ¿cuál es el evento profético siguiente? La respuesta es más que clara: el arrebatamiento de la iglesia. Cristo viene por su iglesia. Mire, por favor, vamos a un versículo. Él prometió que vendría, que Él se iría, pero que vendría. Juan capítulo 14, véalo por favor. Juan capítulo 14, el versículo 1. Juan 14. Él dijo estas palabras. Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús comienza este versículo diciendo: no se turbe. Es la palabra tarazó, no se agite, no se perturbe profundamente como las aguas en una tormenta. No tengas temor, ten calma, porque yo voy a preparar lugar para ti. Ahora es interesante que cuando usa la palabra lugar, en el griego es la palabra topos, que quiere decir espacio real, no simbólico, un espacio real. La palabra preparar es la palabra dejar listo con anticipación, una intención personal. Entonces Jesús está diciendo: yo estoy preparando un lugar para ti y voy a venir de nuevo, voy a regresar por ti. No voy a enviar a ángeles para dar instrucciones. Personalmente voy a venir por ti. Y Él lo prometió. Y eso es el acontecimiento que estamos esperando todos los hijos de Dios. En Primera de Tesalonicenses, un pasaje que todos debemos conocer. Y si no lo conoce, bueno, pues anótelo, apréndaselo. Este versículo, este pasaje que vamos a ver, es fundamental en este tema, porque dice el versículo Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Sigue diciendo versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? Para recibir al Señor. ¿En dónde? Y así estaremos siempre con el Señor. La primera escena profética no ocurre en la tierra, sino en el aire. No hay juicios, no hay señales previas, no hay advertencias cósmicas, simplemente hay un llamado, una voz, una trompeta, un encuentro glorioso. La palabra que usa aquí Pablo, el verbo seremos arrebatados, es esa palabra griega arpazo, que quiere decir arrebatar. Gramaticalmente quiere decir que es súbito, una acción súbita, decisiva, instantánea. No es un proceso lento, no es gradual, no es que se puede repetir, sino que es repentino, en un instante. Jesús en este momento no pisa la tierra, sino que la iglesia sube. Esto tenemos que distinguirlo de la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Si pudiéramos dividirlo, algunos lo hacen así, como la segunda venida de Cristo en las nubes y la segunda parte a la tierra, donde sí pone sus pies en el monte de los olivos. Pero aquí estamos hablando de este arrebatamiento inminente. Ya no hay nada que impida que sea esta noche. No hay nada que lo impida. El ministerio de Cristo está cumplido. Una verdad que se nos reveló a nosotros a través de la palabra: Cristo puede venir en cualquier momento. Ese arrebatamiento, queridos hermanos, va a ser en un momento. ¿Qué va a pasar? El orden es el siguiente: los muertos en Cristo primero. Eso significa que los cuerpos de todos los cristianos que hayan muerto serán levantados de la tumba. Sus almas, su espíritu, está en el cielo. No hay lugar intermedio, no hay un dormir temporal. Ellos están ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ellos ya están gozando de la presencia de Dios, pero no están completamente redimidos porque falta su cuerpo. Deben estar cuerpo, alma y espíritu en la presencia de Dios. Todavía están sus cuerpos en la tierra y ellos en la presencia de Dios. Cuando venga el arrebatamiento, esos cuerpos serán levantados, pero no en la misma condición que cuando vivimos aquí, sino que serán arrebatados de una manera incorruptible. Un cuerpo que puede heredar la eternidad, un cuerpo que ya no se degrada, no se enferma, no se envejece, que es semejante al cuerpo de Cristo. Entonces ellos son unidos y son cuerpo, alma y espíritu redimidos para Dios. Y nosotros, que estamos vivos, si Cristo viniera esta noche, primero ellos, y en un instante, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia en 1 Corintios 15, seremos arrebatados. Y este cuerpo, aunque en mi caso está bien guapo mi cuerpo, tendrá que ser transformado en uno más perfecto. No entiende nadie la broma, ¿verdad? Este cuerpo decadente, este cuerpo enfermo. A mí ya me faltan piezas, a la hermana Anita también. Ya le quitaron piezas a su cuerpo, ¿no? 3 o 4 operaciones, no sé cuántas lleva la hermana. Creo que ya es un androide la hermana. Pero nuestro cuerpo glorificado será perfecto. Y nosotros seremos transformados en un instante, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos para estar con el Señor. Entonces Jesús viene a las nubes y el cuerpo, la iglesia, sube a Él, sube a Él. ¿Ok? Entonces la primera pregunta que acabamos de contestar es: ¿qué evento sucederá primero en el plan de Dios profético? ¿Qué es? El arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que sigue, hermanos. ¿Está usted listo?
¿Está usted listo? Pregunta número 2. ¿Qué sucederá en la tierra después de nuestro arrebatamiento? ¿Qué sucederá? Porque todos los cristianos saldremos no huyendo, claro que no, no estamos huyendo de nada. Simplemente el Señor nos está llevando a su presencia. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué sucederá en la tierra después del arrebatamiento? La respuesta es la gran tribulación. Miren Mateo capítulo 24, versículo 21. Él mismo lo dijo y lo acabamos de leer en la lectura del culto. Mateo 24, 21, dice la Biblia ahí. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y luego dice, ni la habrá. Después del rapto entonces o del arrebatamiento, el mundo no mejorará, el mundo colapsará. La Biblia describe este periodo como la gran tribulación. Dice la palabra de Dios también, acompáñeme ahí en Daniel 9:27. Daniel 9:27. En el Antiguo Testamento, Daniel 9:27 dice de la siguiente manera. 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con las muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. A esta gran tribulación también se le conoce como la semana 70 de Daniel. Usted puede ver ahí, desde el versículo 20 hasta el 27, hay una revelación de Dios acerca de lo que acontecerá, de los acontecimientos futuros. Y hay una semana, que es la semana 70, la última semana. Y esta semana es la semana de la gran tribulación. Ahora, esta semana se divide en dos. Mire lo que dice el versículo número 27 otra vez. A la mitad de la semana hará cesar, dice ahí, el sacrificio y la ofrenda. La palabra tribulación que usa el Señor Jesucristo en Mateo 24 significa presión extrema, angustia aplastante. Este periodo entonces está dividido en dos partes. A una parte se le llama la falsa paz o una aparente paz, y este periodo dura la mitad de la semana. La semana son 7 años, ¿ok? Un año por cada día, 7 años. La mitad de la semana son 3 años y medio. A la mitad de los 3 años y medio se terminará esa falsa paz. Cuando nosotros seamos arrebatados al cielo, aquí habrá una aparente paz que durará 3 años y medio. El anticristo, que será una persona literalmente poseída por Satanás, hará una falsa paz en todo el mundo y todos creerán que Él es el esperado, el verdadero Mesías. A la mitad de la semana comenzará este juicio total que usted lo puede leer en Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 18. Hay las copas de la ira, están ahí, ¿verdad? ¿Sí los ha leído? Las trompetas, y están acontecimientos que vendrán tremendamente sobre este mundo. El anticristo emerge como pacificador, pero luego termina como perseguidor. Vienen los sellos, trompetas, copas, juicios literales y globales en todo el mundo, valga la redundancia. Dios juzgará el pecado, pero usted y yo no estaremos ahí. No hay tribulación para el cristiano. El cristiano es arrebatado antes de esta semana de Daniel.
vendrán muchas persecuciones. Habrá gente que va a tener que pagar con su propia vida para poder ser salvo en este periodo. Es la última oportunidad para el mundo. Usted puede leer, Dios va a usar a 2 testigos, los 2 olivos, para predicar el evangelio. Dios va a usar inclusive ángeles para predicar el evangelio. Los 144,000 que serán sellados durante la gran tribulación van a ser predicadores del evangelio en todo el mundo durante este periodo. Pero aún así va a haber gente que se va a aferrar a su pecado. Van a ver a Dios reinando y de todos modos van a blasfemar. Van a morder de dolor sus lenguas, pero de todos modos van a ser tan necios que no van a querer reconocer al Rey. Qué duro es el corazón humano, hermanos. Qué duro es. Imagínense, rechazan a Dios mismo, cuanto más a usted y a mí que les queremos hablar de Cristo, ¿verdad? Entonces hemos respondido la pregunta número 2. ¿Qué sucederá en la tierra después del arrebatamiento? ¿Qué sucede? ¿Qué hay? ¿Cómo se llama todo ese periodo? La gran tribulación, dividida en 2 partes. ¿Estarán ahí los cristianos en ese periodo? No. Seremos arrebatados previo a ese gran acontecimiento. Pregunta número 3. ¿Cómo y cuándo regresará Cristo a la tierra? ¿Cómo y cuándo regresará Cristo a la tierra? A esto le llamamos la segunda venida de Cristo. Vea por favor ahí en Mateo 24:30. Mateo 24:30. Dice ahí la palabra de Dios, Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. La palabra venida en el griego es la palabra parousia, que significa presencia real, presencia manifiesta. Cristo va a venir por segunda vez a la tierra. Él va a posarse sobre el monte de los olivos. Él va a reinar juntamente con nosotros por 1000 años. Vea por favor Zacarías 14:4. Zacarías 14:4. Zacarías 14:4. Mire lo que dice ahí. Zacarías 14, versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre ¿dónde? Sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte. Esto viene por segunda vez. Él se posará sus pies sobre este monte, y dice aquí la Biblia que se dividirá tal monte. Y aquí tenemos entonces, ¿cómo será? Bueno, será de manera presencial, de manera real, no simbólica, ni tampoco será un espíritu, no, sino que aquel que fue tomado de nosotros, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Pero nosotros venimos con él para poder reinar sobre las naciones por 1000 años. Mire por favor Apocalipsis 19, el versículo 11. Apocalipsis 19, el versículo número 11. Estamos hablando acerca de las cosas que acontecerán, las cosas que vendrán en el futuro, lo que la Biblia dice acerca del fin. Al igual que los discípulos preguntaron al Señor Jesucristo en aquel tiempo,
¿Qué señales habrá? Hoy estamos contestando algunas preguntas. ¿Cómo y cuándo regresará Cristo a la tierra? Miren Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Ahora, no confundamos este caballo blanco con el de los 4 jinetes previo. ¿Recuerdan que hay otros jinetes? El bermejo, ¿cuál más? ¿Cuál más? El negro, y hay uno blanco. ¿Sí lo recuerdan? Ese caballo blanco no es el mismo de aquí. En aquel caballo blanco, mire, vamos allá. Esto entre paréntesis no está en mi bosquejo, pero para que lo tenga ahí, vamos a ver los Apocalipsis capítulo 6, por favor. Apocalipsis 6. 1 dice: y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía, ¿qué tenía? Un arco, y se le fue dada corona, y salió vencido y para vencer. Este caballo blanco, este jinete, representa la falsa paz, el que reina. ¿Quién es? ¿Quién es? El anticristo. No tiene espada, solo tiene un arco, ¿ok? Y esa paz es temporal, no es una falsa paz que ya habíamos descrito anteriormente. Volvamos a Apocalipsis 19 y ahora veamos la verdadera paz. Apocalipsis 19, entonces vi en el cielo y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Eso habla Apocalipsis 1. Y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, aquel Verbo que fue hecho carne. Y los ejércitos celestiales, ahí está usted y yo también, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en sus caballos. Yo también quiero un caballo blanco, ¿verdad? Bueno, vamos a tener ahí. Y luego dice: de su boca sale una espada aguda. ¿Ve que no tiene arco? Tiene una espada aguda. ¿De dónde sale? De su boca, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí viene Cristo a la tierra. Viene con el ejército celestial, viene con todos los redimidos que ya estábamos con Él en el cielo, y ahora venimos a reinar con Cristo por 1000 años. Aquí no hay secreto, no hay misterio, no hay silencio. El cielo se abre y Cristo desciende como el Rey de Reyes, como el guerrero, el Jehová de los ejércitos, y viene en una presencia manifiesta, real y visible, poderosa, pública, sus pies tocando el monte de los olivos, sus enemigos siendo derrotados, el anticristo apresado y lanzado para inaugurar el lago de fuego. No hay nadie todavía ahí, y él es lanzado al lago de fuego. Vea lo que dice, por favor, ahí el versículo número 20. El 20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca que montaba el caballo, y todas las aves salían de las carnes. Está Cristo poderoso, invencible, todopoderoso, ya no como cordero, sino como el león de la tribu de Judá. El Cristo rechazado ahora será reconocido, y toda lengua confesará nombre. Todo mundo doblará su rodilla delante del Rey. Cristo vendrá. Contestando la pregunta, ¿cómo? Bueno, con gran poder, de manera visible,
como el poderoso guerrero, rey de reyes. Cuando regresará a la tierra, al finalizar los 7 años, la tribulación, ahí veremos con Cristo para reinar con él. Vea por favor el capítulo 20, versículo número 4, por favor. 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por su testimonio de Jesús, a la de ellos que no habían adorado bestia, que no recibieron su marca en sus frentes ni sus manos, y reinaron con Cristo. Ellos se unirán a nosotros. Los que resistieron, los que tuvieron que pasar por la tribulación o que fueron salvos durante la gran tribulación, mejor dicho, se unir nosotros para reinar con Cristo por 1000 grandes años. Ahora, son 1000 años literales. Pregunta, ¿qué pasará después de la segunda venida? Estamos hablando de la parusia, de la venida que todo mundo contempla cuando pone sus pies sobre el monte de los olivos para reinar desde Jerusalén. Bueno, ¿qué pasa después de que Él llega? La respuesta es el reino milenial de Cristo. El reino milenial de Cristo. Mire qué hermoso Isaías 11.1. Isaías 11.1, vaya por favor allá. Los testigos de Jehová confunden estos 1000 años con toda la eternidad, ¿verdad? Qué lamentable, ellos se quieren quedar aquí y no saben que van a ser quemados también si se quedan. Apocalipsis 11.1, mire lo que dice. Disculpe, Isaías 11. Gracias, Elías, por estar atento. Isaías 11.1 al 9. Mire lo que dice. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Claro que es Jesús. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con iniquidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto en sus lomos y su fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y aun un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de áspid, que es como una serpiente, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esta es una breve descripción de lo que acontecerá en este periodo de 1000 años. Satanás es atado en un gran abismo y la justicia de Dios es restaurada. Israel es vindicado como el pueblo de Dios, un solo pueblo. Este reino entonces cumple el pacto davídico, el pacto abrámico y el nuevo pacto hecho a nosotros. Dios cumple lo que promete. Amén, hermanos. Si va a cumplir con este reino. La pregunta es, ¿qué pasará después de la segunda venida? El reino milenial. Cristo va a reinar por 1000 años. Le va a mostrar al mundo lo que es verdaderamente reinar. Un rey de paz, un rey donde no habrá violencia,
un rey donde habrá prosperidad desde Jerusalén y nosotros reinaremos con él. Amén, hermanos. Última pregunta para concluir. ¿Cuál es el destino final de la humanidad? Para concluir cronológicamente, después de los 1000 años, Satanás es suelto de su prisión por un breve tiempo. Y tan es el corazón maligno del humano que vuelve a ser engañado por Satanás. Fíjate bien, durante este tiempo de 1000 años, las naciones seguirán fluyendo, naciendo. Y a estas naciones, Satanás las vuelve a engañar para que se levanten en contra del perfecto reino de Cristo. Imagínate, hermano. A pesar de ver a Cristo, a pesar de ver su maravilloso gobierno, van a querer derrocarlo juntamente con Satanás. ¿Y qué sucede? Bueno, antes de que lleguen, desciende fuego del cielo y los consume a todos. Y luego tenemos el juicio del gran trono blanco. La palabra juicio, la palabra griega, crisis, que quiere decir decisión final o decisión irreversible. Vea por favor en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis 20, 11. Apocalipsis 20, 11. Dice la Biblia ahí, y vi un gran trono blanco. Bueno, lea por favor conmigo desde el versículo 9 para que pueda entender que ya pasó el levantamiento de Gog y Magog, que se reúnen para la batalla. El número es como la arena del mar, dice el versículo 8. 9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Los primeros tres en inaugurar ese lugar, el tercer personaje que es arrojado para ser atormentado día y noche sin escapatoria por la eternidad, es el mismo diablo. Satanás será echado en ese lugar. Pero luego viene el juicio, versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado delante de él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos, ya no hay lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo número 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado donde ya estaba Satanás, la bestia y el falso profeta. ¿Y qué va a pasar en ese lugar? Vea el versículo 10 en la última parte. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Después entonces de el milenio viene esta revelación de rebeldía, pues que se rebelan para ir en contra de Dios. Ellos son consumidos. Satanás es ahora sí lanzado de una al lago de fuego, y luego viene este juicio. Los muertos, grandes y pequeños de todas las edades, estarán de pie ante Dios. ¿Usted y yo estaremos ahí? No, no, porque este juicio es
para condenación. Usted y yo ya fuimos redimidos, transformados, ya hasta reinamos con Cristo por 1000 años. Y ahora ellos tienen que recibir este juicio, y los que no se hallaron inscritos serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Miles, millones, quizá algunos de los que conozcamos nosotros, quizá algunos con los que nos cruzamos algún día, quizá compañeros del trabajo, quizá familiares que no nos atrevimos a hablarles de Jesús, que nos dio pena, vergüenza. 5 minutos de vergüenza los cambiaste por una eternidad en el lago de fuego para ellos. Qué tristeza, hermanos. Si tan solamente creyéramos realmente, entonces les hablaríamos con urgencia a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, porque esto va a acontecer. ¿Qué pasa después? Bueno, Dios crea cielos nuevos y tierra nueva. Dios, la palabra de Dios dice que los elementos ardiendo serán deshechos. Esta tierra, este mundo como lo conocemos, será eliminado completamente. Y Dios creará cielos nuevos, no renovados, nuevos, y tierra nueva. De hecho, la palabra griega que usa aquí, nuevos, es la palabra kainos, que significa nuevo en calidad. O sea, completamente no renovado quiere decir, sino nuevo. En ese cielo nuevo y tierra nueva ya no hay dolor, ya no hay muerte, ya no hay lágrimas, ya no hay pecado. Y estaremos para siempre con el Señor. La pregunta no es si Cristo volverá, eso ya lo sabemos. La pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás listo? ¿Tu vida está consagrada para esperarlo? ¿Y qué si viniera esta noche? Mira el último versículo, 1 de Juan 3, versículo 1 en adelante. 1 de Juan 3, 1 de Juan capítulo 3, dice así: mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Estoy en 1 de Juan 3, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tenemos esta esperanza gloriosa. Cristo viene, está a la vuelta, ya no tarda, pronto la noche viene. Él viene pronto a reinar. ¿Estamos listos? Si tienes que arreglar tu vida en esta noche, lo pide a Dios. Consagra tu vida al Salvador. Y porque aún no hemos sabido todo, rescató el portela. Porque hemos rebeldes y por Dios te ha dado vida eterna. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Gracias, Espíritu. Gracias por maravillosas en tu preciosa palabra. Gracias porque